En 1808, Napoleón invade España y obliga a abdicar al trono sucesivamente a Carlos IV y a su hijo Fernando VII a favor de José Bonaparte, hermano del emperador, apodado Pepe Botellas, por su afición al buen vino. A poco de asumir, José Bonaparte sancionó una constitución liberal a la que los españoles llamaron la Pepa. El día de su sanción, hubo grandes festejos al grito de ¡Viva la Pepa! Pero el pueblo español no aceptó esta situación irregular y se organizó en juntas de gobierno en las principales ciudades para llevar adelante la resistencia contra el invasor. La Junta Central de Sevilla coordinaba la acción de todas las demás. En Buenos Aires, tras la derrota de los ingleses, el Cabildo nombró a Liniers virrey interino. Sobremonte desconoció el nombramiento y, según su costumbre, vuelve a huir, esta vez a Montevideo, donde encontró el apoyo del gobernador Elío, quien no reconoció la autoridad de Liniers. Los comerciantes y milicianos españoles encabezados por Álzaga quisieron aprovechar el origen francés del virrey Liniers para acusarlo de colaborador de Napoleón y destituirlo. Organizaron un motín en enero de 1809. Liniers fue defendido por las milicias criollas y los amotinados derrotados y encarcelados. Tras la derrota, todas las milicias españolas fueron desarmadas y disueltas. Para aplacar los ánimos, la Junta de Sevilla decidió poner fin al interinato de Liniers y enviar al Plata un nuevo virrey, don Baltasar Hidalgo de Cisneros. Cisneros trató de adoptar una actitud conciliadora. Disolvió la Junta de Montevideo, pero confirmó a Elío como gobernador. A las milicias españolas se les restituyeron las armas. El nuevo virrey, apodado El Sordo, tuvo sin embargo que escuchar los informes que venían del Alto Perú y le anunciaban que en las ciudades de Chuquisaca y La Paz, en mayo de 1809, se estaban produciendo movimientos revolucionarios. Una proclama de los rebeldes, entre los que se destacaba el joven Bernardo de Monteagudo, decía: «Hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez. Ya es tiempo de levantar el estandarte de la libertad en estas desgraciadas colonias, adquiridas sin el menor título y conservadas con la mayor injusticia y tiranía». Cisneros ordena una cruel represión que provoca centenares de muertos. La situación del virreinato era complicada. El comercio estaba paralizado por la guerra entre España y Napoleón, que provocaba una enorme disminución de las rentas aduaneras de Buenos Aires, principal fuente de recursos. Un joven y talentoso abogado, asesor del Cabildo, presenta un alegato contra el monopolio comercial español, la representación de los hacendados. Allí, Mariano Moreno solicita la libertad de comercio para los productos de la región. Ante la desesperante escasez de recursos, el nuevo virrey toma una medida extrema, aún contra la oposición del consulado. Aprueba un reglamento provisorio de libre comercio que ponía fin a siglos de monopolio español y autorizaba el comercio con los ingleses. Recién a mediados de mayo de 1810 se conoce en Buenos Aires la noticia de la caída de la Junta Central de Sevilla, último bastión del poder español en manos de las tropas napoleónicas. El virrey Cisneros debió reconocer públicamente las novedades de España el 18 de mayo. Ante la gravedad de los hechos, los vecinos solicitaron la convocatoria a un cabildo abierto que se concreta el día 22. Se destacan dos oradores. El obispo Benito Lué expuso la postura más conservadora. Mientras haya un español en América, éste tendrá autoridad sobre los americanos, dijo. El joven Juan José Castelli le contestó que al desaparecer la autoridad real, la soberanía vuelve al pueblo y llamó a crear una junta de gobierno siguiendo el modelo español. La soberanía ya no radica en el monarca, sino que la soberanía, es decir, el poder político, radica en la gente, en la sociedad. Más que en la sociedad, en cada uno de los individuos de la sociedad, porque además se introduce una idea individualista de sociedad, es decir, la sociedad se considera en ese momento constituida por individuos y los individuos son los que de alguna manera delegan su poder en una persona, en una institución que a partir de ese momento está encargada de gobernar. Finalmente, el jefe de los patricios, Cornelio Saavedra, propuso la destitución del virrey y que el cabildo formase una junta de gobierno.
Pero el Cabildo, integrado en su mayoría por españoles, intentó una artimaña, designando el día 24 de mayo a Cisneros como presidente de una junta de gobierno formada por criollos y españoles. Desde la mañana del 25, grupos de vecinos, con paraguas o sin paraguas, se congregaron en la plaza frente al Cabildo con el apoyo activo de los milicianos encabezados por French y Beruti, quienes además de las míticas cintitas llevaban sus armas reglamentarias. Expresaron su rechazo a la maniobra y exigieron la formación de una nueva junta. La primera junta de gobierno quedó integrada por Cornelio Saavedra como presidente y los abogados Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios. 6 vocales completaban la nómina: los doctores Manuel Belgrano y su primo Juan José Castelli, el militar español Miguel de Ascuénaga, el sacerdote Manuel Alberti y los comerciantes españoles Juan Larrea y Domingo Mateu. La Junta se apresuró a declarar que gobernaba en nombre de Fernando VII. El acta firmada ese día dice textualmente: se depuso al virrey en nombre del rey. Generalmente el 25 de mayo de 1810 se celebra como el día de fundación de nuestra patria, y bueno, creo que eso no está mal en tanto celebración, pero muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿de qué patria estamos hablando? Y tendemos a asociar la idea del nacimiento de la patria con la idea del nacimiento de la Argentina o de la República Argentina, cuando en realidad es difícil pensar en la República Argentina en 1810, cuando en realidad no existía la Argentina tal como la entendemos hoy, tampoco existía Bolivia, ni Paraguay, ni Uruguay, sino que todas estas, lo que hoy son estas repúblicas, formaban parte del Virreinato del Río de la Plata. El 27 de mayo, la Junta envió una circular a las autoridades provinciales en la que informaba sobre la formación del nuevo gobierno y solicitaba el envío de diputados para que se incorporaran a la Junta según su orden de llegada a Buenos Aires. El Virreinato del Río de la Plata había reunido a regiones con realidades geográficas, económicas y culturales diferentes, que parecían unidas por la dominación española. Las luchas por la emancipación descubrirán otra realidad. La unión entre las distintas regiones y sociedades era muy débil. Buenos Aires, ciudad portuaria y foco del movimiento revolucionario, era partidaria del régimen de libre intercambio de productos en todo el territorio del ex virreinato y pretendía convertirse en el punto obligado de la exportación de productos ganaderos y de las importaciones de los países industrializados europeos, especialmente Inglaterra. Esta situación no podía ser aceptada por las provincias del interior, que encontraban dificultades para competir con los productos más baratos procedentes de Europa. En este sentido, la revolución no supuso ventajas económicas para el interior. La Junta produjo la apertura de varios puertos al comercio exterior, redujo los derechos de exportación de los productos y redactó un reglamento de comercio, medidas con las que pretendió mejorar la situación económica y la recaudación fiscal. La Junta, además, decretó la expulsión de los españoles de los cargos públicos y suprimió los honores a los funcionarios. Pero a poco de asumir el nuevo gobierno, se evidenciaron las diferencias entre el presidente Saavedra y el secretario Moreno. Moreno encarnaba el ideario de los sectores que propiciaban algo más que un cambio administrativo. Se proponían cambios económicos y sociales más profundos. Pensaba que la revolución debía controlarse desde Buenos Aires. Saavedra, en cambio, representaba a los sectores conservadores favorables al mantenimiento de la situación social anterior y era partidario de compartir las decisiones de gobierno con las otras zonas del territorio. La primera Junta pronto comprendió que se hacía indispensable llevar los objetivos revolucionarios a otros pueblos, como así también asegurar su propia supervivencia ante la certeza de que la corona española no se quedaría de brazos cruzados, por lo que organizó diferentes expediciones militares. En Córdoba, el ex virrey Liniers, junto a un grupo de funcionarios españoles desocupados, organizaron una sublevación que puso en peligro la continuidad de la revolución. Liniers y su gente se proponían tomar la provincia, marchar sobre Buenos Aires, derrocar a la Junta y reinstalar un gobierno español. La gravedad de la situación forzó a la Junta a enviar una fuerza militar al mando de Juan José Castelli, Juan Ramón Balcarce y Antonio Beruti,
con la orden de terminar con la contrarrevolución y fusilar sumariamente a los cabecillas. Así se hizo. Liniers y sus cómplices fueron fusilados en el paraje de Cabeza de Tigre en julio de 1810. Este episodio terminó de decidir a las autoridades de la Junta de la necesidad de imponer la revolución por las armas. El proyecto de la Revolución de Mayo es el plan de operaciones de Moreno, es decir, ampliar la revolución hacia el Paraguay, hacia el Alto Perú, avanzar en el terreno económico. Él plantea en el plan de operaciones la necesidad de construir fábricas estatales de pólvora y de fusiles, cosa que lo lleva a cabo en Buenos Aires, en Córdoba y en Tucumán, y además aplicar una represión muy fuerte. Hace que la Revolución de Mayo en esos 6 meses tenga un proyecto claro y decididamente revolucionario, en el sentido de una revolución democrática, popular, que trata de extenderse y que provoca, por consiguiente, el rechazo y la reacción, la contrarrevolución, digamos, por parte de los sectores ligados al comercio de Buenos Aires y a los sectores más conservadores del ejército, que estarían expresados en ese momento por Saavedra. Las fuerzas de Castelli, tras derrotar a los sublevados de Córdoba, continuaron su camino hacia el Alto Perú, aumentando a su paso el número de tropas por la adhesión de voluntarios. En noviembre de 1810 obtienen en Suipacha la primera victoria revolucionaria sobre los españoles. A su llegada al Alto Perú, Castelli puso en marcha una serie de medidas de carácter netamente revolucionarias que incluían la abolición de los servicios de trabajo de los indios, como la mita, y declaraba la igualdad de derechos. Esto le valió la oposición de las élites locales, que deseaban expulsar a los españoles, pero querían mantener sus sistemas de producción que se basaban justamente en la explotación de la mano de obra indígena. La expedición al Paraguay, dirigida por Manuel Belgrano, terminó también en un fracaso para las armas criollas y en la consecuente pérdida de ese territorio. El virreinato estalla después de la revolución. Estalla quiere decir que algunas regiones se independizan definitivamente, como lo que va a ser después Paraguay, Uruguay, Bolivia, y las regiones de del propio territorio que hoy es la Argentina también tienen mucha autonomía entre sí. Es un territorio heterogéneo, cada región tiene su economía, su sociedad, su política.